También fue asistente jurídico en el Juzgado 11º de lo Civil del Primer Distrito Judicial, secretario proyectista de la Tercera Sala de lo Civil, secretario proyectista de la Quinta Sala de lo Familiar. También ha sido juez menor y juez de primera instancia, juez menor en San Pedro Garza García, y ha sido juez del Juzgado Segundo Civil. También ha sido director de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, juez del Juzgado Segundo de lo Civil, se reitera, juez coordinador de los juzgados de juicio civil y mercantil oral, también juez familiar del Cuarto Distrito Judicial con residencia en San Pedro Garza García, y actualmente es juez del Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del Segundo Distrito Judicial. También cuenta con la carrera de docencia, siendo docente catedrático en la carrera de Derecho, tanto en la Universidad Metropolitana de Monterrey como en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos complace que sea parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado. Estimado juez y amigo, te saludo con mucho afecto, un abrazo a la distancia y reitero mi agradecimiento por participar dentro de estas jornadas de capacitación. Sin mayor preámbulo, te cedo el uso de la voz y los micrófonos, y también agradezco al amable auditorio la preferencia para estar con nosotros en este ciclo de conferencias. Adelante, juez. Muchas gracias, maestro, muchas gracias por la presentación, y amigo también, maestro Rafael Antonio Torres, director del Instituto de la Judicatura. Gracias a nuestro magistrado presidente, así como a los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura Procesal de Estado de Nuevo León y a los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, por la visión y la preparación y la planeación para todas estas pláticas, este ciclo de conferencias virtuales de la justicia digital en los procesos judiciales y administrativos. Hoy tengo la oportunidad de saludar al auditorio que está aquí del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al auditorio digital. Muy buenos días a todos ustedes. Espero que ustedes en su casa estén todos muy bien. Voy a tener la oportunidad de platicar un poco con ustedes sobre el tema de los documentos electrónicos. Aquí les voy a empezar a compartir lo que es la presentación que preparé para ustedes, esperando con esto pues, entretenerlos y platicarles un poco de lo que es el tema que hoy nos ocupa, estos documentos electrónicos dentro de este ciclo de conferencias virtuales de la justicia digital en los procesos judiciales administrativos. El fin de esta plática es hablar un poco encaminado hacia precisamente qué es este documento electrónico, cuál es su naturaleza jurídica, qué relación tiene el documento electrónico dentro del proceso judicial. Ese es el énfasis de esta plática. ¿Cómo se vincula, se relacionan estos documentos, esta tipología de documentos electrónicos en el proceso o en el derecho del proceso judicial? Siendo este el enfoque y la trascendencia que vamos a manejar en esta plática, es para darle un encauce a lo que voy a yo estar platicando con ustedes durante estos minutos que les voy a robar de sus actividades diarias. Entonces, debemos de mencionar, el documento como tal, el electrónico, es un medio de prueba. De ello deriva la importancia del mismo dentro del procedimiento judicial. ¿Por qué es esto así? Porque en el procedimiento judicial lo que sucede es que los tribunales, sé que se ventilan estos procedimientos, los tribunales, los jueces, ante quien se ventilan, ellos toman las resoluciones o sus decisiones en base a los hechos que se llegan a demostrar ante los jueces. Por eso, la relevancia de hablar de este tipo de pruebas, que es de digamos, una recopilación más reciente que todas las demás que forman parte del común probatorio, y que el día de hoy, que la pandemia nos obliga a ejercer o realizar muchas de nuestras actividades diarias a través del uso de las tecnologías, a través de aplicaciones electrónicas, a través de mensajes o correos electrónicos, con el empleo de firmas digitales simples o avanzadas. Entonces cobra mucha relevancia indicar o platicar cómo esta vida social que hoy por hoy seguimos teniendo en nuestra comunidad se desemboca o termina abocándose dentro del procedimiento jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Generalmente, les decía, la sociedad sigue desarrollándose y se desarrolla libremente, obviamente. No está sujeta a restricciones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad así lo permite, es una sociedad libre y democrática. Por esto se sigue desempeñando y desarrollando todos los actos como tradicionalmente los venía haciendo, y tal vez más
más ahora que no se pueden continuar con estos traslados, estas operaciones que a lo mejor antes se realizaban de forma presencial, muchos actos de esta naturaleza, incluso que para nosotros eran ordinarios antes, como acudir al banco, muchos pasamos esto que a lo mejor ya teníamos, pero no usábamos, a una serie de operaciones tecnológicas o electrónicas. Y ahora nuestro común diario, nuestro ordinario, puede ser que sea más la vida electrónica o digital que la vida tradicional que teníamos antes. Y por ende, mientras exista este desenvolvimiento de la sociedad y no se presente ninguna dificultad, la sociedad puede seguir desarrollándose libre y ampliamente. Pero el problema se suscita, se presenta cuando dentro de la sociedad se dan problemas jurídicos, problemas legales, problemas de cumplimiento o incumplimiento, en donde alguna de las partes que están involucradas en una relación no reconoce o no cumple aquello a lo que se obligó y a lo mejor se obligó electrónicamente. Cuando se dan estos casos es donde alguna de las partes acude al amparo del artículo 17 de nuestra Constitución, a esos tribunales que estamos dispuestos a escuchar a todo aquel que quiera acudir en pro de la justicia. Entonces, en esta búsqueda de justicia acuden a la sociedad. ¿Y cómo acude? Pues acude con lo que tiene a su alcance. Lo que tiene a su alcance, hoy por hoy, en lo que nos estamos desenvolviendo, las más de las veces o muchas de las ocasiones es en estas aplicaciones, estas tecnologías, estas herramientas tecnológicas, dentro de las cuales encontramos precisamente estos documentos electrónicos y por ende la necesidad de contar con los mismos y valorarlos y apreciarlos cómo estos se presentan dentro de nuestro sistema judicial. En tiempos antiguos, en la historia, veíamos como el probar algo ante un juez, un tribunal, un pretor, se hacía a través de personas, a través de la palabra. Generalmente las personas acudían a realizar algún acto o hecho acompañados de otras dos o más personas que presenciaran o vieran aquello que se estaba realizando o se suscitaba, con la finalidad de que pudieran ellos después dar fe de lo que aconteció, se concertó, se obligó, para de esta forma de poder establecer las obligaciones que correspondieran a cada uno de los interesados. Esto era antes de que la escritura fuera un conocimiento tan habitual y universal como lo es hoy en día. En la medida en que la escritura fue adquiriendo mayor universalidad y aceptación por parte de todos, como lo es hoy en día que tenemos esta aceptación general de la escritura común ordinaria, entonces ya esta escritura se plasma en documentos y viene a sustituir a la palabra al acontecer de los testigos, sin dejar de lado, obviamente, como sucede en ocasiones, que siempre hay testigos que puedan presenciar los hechos y que pueden ser materia de prueba, pero eso es obviamente materia o estudio de un tema totalmente diferente. Entonces, ya vimos, documento es en sí toda representación capaz de, todo objeto capaz de representar un hecho. ¿Qué pasa entonces con los documentos dentro de nuestra legislación procesal? Al hablar de los documentos, esta los identifica y cataloga, los diferencia de diferentes maneras. Habla de documentos públicos, documentos privados, y menciona, son documentos públicos en general, todos aquellos que son creados bajo el auspicio o amparo de una normatividad de orden público, ya sea porque estos provengan de una autoridad o por haber intervenido algún agente autorizado por el Estado para adoptar el instrumento de fe pública. Y son documentos privados todos aquellos que no encuentran cabida dentro de este catálogo expreso de los públicos. ¿Qué es esto? Generalmente las legislaciones procesales lo que terminan haciendo es hacen un catálogo, recopilan todos aquellos documentos que pueden considerar como públicos y todos aquellos que no consideran como públicos ya los dejan al amparo de los documentos privados. Particularmente, en muchas de las veces existe una cláusula general del legislador que utiliza o emplea para de esta forma ir comprendiendo ciertas situaciones que se siguen presentando en el diario y que a lo mejor no alcanza a visualizar en el momento presente en el que se encuentra legislando. Por eso casi siempre van a ver cuando encuentran un catálogo, como es el catálogo de los documentos públicos, que al final, en la última cláusula, por lo regular es, y todos aquellos a los que las leyes de orden público les den ese carácter. Términos más, palabras menos, es esa cláusula general que termina comprendiendo todos aquellos otros documentos que puedan ser creados al amparo de una ley o bajo la autorización de una normativa legal
que acoge esta legislación procesal bajo esa cláusula general. Y particularmente cuando estamos dentro de los documentos electrónicos, podemos hablar de documentos públicos, podemos hablar de documentos privados, pero también podemos hablar de otro tipo de instrumentos o de elementos probatorios, que son aquellos distintos, aquellos que la propia ley señala como elementos de prueba que se obtienen bajo el avance o el amparo del avance de la ciencia y la tecnología. Entonces encontramos 3 categorías en las cuales el documento electrónico puede recaer, puede suscitarse. El del documento público, el documento privado y dentro del elemento probatorio de los que se obtienen bajo el avance de la ciencia y la tecnología. ¿Qué sucede entonces con nuestro acontecer? Resulta que cuando estamos hablando dentro de un proceso judicial, la persona quien acude en búsqueda de justicia estaría buscando tener certeza y seguridad de lo que va a obtener por parte del juez. Nadie quiere acercarse a la justicia pensando que va a salir perdiendo. Quien busca acercarse a la justicia busca pensando que va a obtener una resolución con cierto grado de certeza o seguridad. Puede ser que esta probabilidad dependa en mayor o menor medida de los hechos que se puedan o no demostrar dentro del procedimiento. Y por eso la regulación de las etapas de prueba dentro del procedimiento cobra especial relevancia, porque de esta forma puede darse un acto predecible por parte de la sociedad cuando acude a la instancia judicial. Es decir, se busca que la justicia sea más cierta, sea más predecible y sea más transparente para el justiciable. ¿Para qué? Para no tener al justiciable o a la persona sujeta a un procedimiento en un estado de desasosiego que no sepa a qué reglas está sujeto o a qué reglas de normativa legal pueda estar sujeta el resultado de su patrimonio, de su vida, de su familia. Es esto lo trascendente dentro de este procedimiento. ¿Qué pasa entonces con nuestro legislador? Bueno, nuestro legislador sí logra avanzar muchas de las veces en esta evolución social, pero obviamente la evolución social siempre, por lo regular, va más allá y se desenvuelve mucho más rápido que nuestra evolución legislativa. ¿Por qué? Porque obviamente la sociedad avanza a pasos agigantados, a pasos ordinarios, día con día, y el legislador no está legislando todos los días, tiene un sinfín de actividades que le involucran y le compelen y obviamente tiene que dedicarse a todas ellas. Entonces, en esta evolución legislativa, el legislador tiene que seguir abocando y tratar de legislar todos los temas que considere importantes o relevantes. Uno de esos temas relevantes es el derecho procesal. Dentro del derecho procesal es la teoría de la prueba y dentro de la teoría de la prueba encontramos a los documentos electrónicos. Surge entonces la necesidad de, a lo mejor, de que se dé la oportunidad por parte de quienes consideren que es oportuno y necesario que se legisle sobre el tema de documentos electrónicos para establecer con reglas claras y transparentes acerca de las reglas para su ofrecimiento, presentación, admisión, preparación, recepción, desahogo, valoración y objeción e impugnación. Porque de esta forma se puede dar más certeza, más seguridad, más claridad a quienes acuden en búsqueda de la justicia. Y entonces, ¿qué pasa con los documentos electrónicos? Bueno, cuando hablamos de estos documentos electrónicos, habiendo hecho el paréntesis de la evolución legislativa, vemos que no todos los documentos electrónicos son iguales. Aquí, por poner un ejemplo, se ponen en la filmina diversas aplicaciones que pueden servir para crear documentos. Y entonces, en esta creación de documentos, puede ser que se creen de esta forma, pero no forzosamente que electrónicamente estén ahí configurados. ¿Por qué? Porque la creación del documento, lo que vienen a hacer muchas de estas aplicaciones es sustituir el implemento mecánico que se tenía antes, como eran las máquinas de escribir, o como era antes, que era la propia escritura manual. En base a todo esto, estas aplicaciones por sí solas no implica que el documento sea electrónico. Muchas veces puede ser que el documento se creó al amparo de unas, puede ser, por ejemplo, el ejemplo más básico, clásico, en un procesador de palabras, como puede ser Word, y en base a ello se crea el documento, se imprime el documento, pero el documento se realiza en físico, se firma físicamente. No estamos hablando de un documento electrónico. El documento electrónico es aquel que se genera, se concreta, se concerta precisamente a través de herramientas o implementos tecnológicos o electrónicos y queda así integrado o almacenado dentro de los equipos o de las memorias de cómputo
donde se van elaborando, realizando, concertando todas estas relaciones jurídicas, comerciales, contractuales, sociales de carácter electrónico. Y no todos ellos van creándose de forma igual, y por lo mismo que no se van creando de forma igual, no todos llegan a tener un mismo reconocimiento ni una misma aceptación. Muchas de las veces dependen de esta aceptación de las características o de las diferencias que puedan estos presentar en el momento de su creación o elaboración. Por eso es importante que sepamos advertir o reconocer cuáles son estas características, cómo se presentan las mismas y cómo estas se dan para poder mencionar cuál es la diferencia o la trascendencia entre un tipo de documento o otro tipo de documento y su vinculación dentro del procedimiento judicial. Pues, cuando hablamos de las características de los documentos electrónicos, mencionamos que estos pueden ser, las más generales o reconocidas es la inalterabilidad del mismo, su autenticidad, su durabilidad y la seguridad. En estos sentidos debe mencionarse que la inalterabilidad se habla de que es un documento electrónico, es inalterable, se encuentra elaborado a través de un sistema cifrado de firma digital, un sistema similar al de una firma digital, que permite a su tenedor, a quien lo tiene, apreciar y valorar si el sistema del cual proviene puede ser digno de credibilidad o no, o en qué grado puede ser creíble este documento que es presentado, lo cual está íntimamente ligado precisamente con la otra característica que es de la autenticidad. Igual sucede cuando hablamos de la durabilidad del documento. Hablamos de que un documento puede ser durable en tanto pueda ser reproducido o copiado y seguir representando su mismo contenido. Es decir, que un instrumento se puede trasladar o copiar o reproducir perenne o permanentemente, tal y como sucede con los documentos físicos o tradicionales. Y la última es la seguridad, es decir, qué certeza o qué seguridad nos presenta el documento electrónico con el cifrado electrónico o medidas criptográficas que se utilizaron o presentaron al momento de su creación o elaboración para proteger el contenido y autoría de esto, es decir, que no pueda dudarse de quién lo creó, de lo que se dijo ni de lo que en él se contiene. Al amparo de estas características, es como podemos decir que en la medida en que un documento electrónico venga así acompañado de una firma digital avanzada, puede contar de una mayor credibilidad, incluso de un valor probatorio pleno, como sucede al amparo de documentos públicos o al amparo de documentos privados que no han sido objetados o que han sido aceptados. Y en tanto ese mismo sistema criptográfico de elaboración del documento o firma electrónica digital carezca o de ese reconocimiento o aceptación, hará que el documento se encasille como un documento privado o bien como aquellos de los que se tienen simplemente al avance de la ciencia. Es decir, no es lo mismo elaborar un documento a través de una firma electrónica digital, como puede ser la firma digital del Servicio de Administración Tributaria o la firma digital con que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras, o a aquellas otras encriptados o sistemas tecnológicos que los particulares puedan idear para llevar a cabo sus intercambio de órdenes o intercambio de actos o intercambio de voluntades, como puede ser un mensaje de datos o un correo electrónico o mensajes ahora de estas aplicaciones como el WhatsApp, que también se pueden utilizar para producir consecuencias de derecho, pero no existe un encriptado o no existe un reconocimiento pleno a la autenticidad del mismo, y entonces lo deja a un escrutinio de mayor de carácter más dudoso. Y es por esto que cobra relevancia que cómo fue creado el documento, cómo fue creada la voluntad de las partes en una voluntad electrónica, para ver qué aceptación y qué valoración tiene esta voluntad dentro del sistema judicial. Lo que nos lleva a hablar entonces precisamente de las diferencias y similitudes que podemos encontrar entre un documento electrónico y un documento tradicional, para en base a eso ver cuáles son estas diferencias, cuáles son estas similitudes y cómo pueden entonces comprenderse las reglas que tenemos actualmente al amparo de las tecnologías que estamos utilizando.
tenemos entonces que en los documentos electrónicos comunes tradicionales existe un elemento que él es propio, que es la escritura. Si bien nosotros cuando estamos frente a un documento electrónico, ya sea que estemos frente al ordenador, a la pantalla, como están ahorita ustedes conmigo y estoy yo frente a mi ordenador haciéndoles esta presentación o en cualquier otro momento, vemos un documento, una pantalla que nos refleja un documento que es plenamente leíble por todos nosotros que estamos en condiciones de estar aquí. Y como lo estamos leyendo, a nosotros es una interpretación que el propio equipo de cómputo, bajo su sistema binario, nos está presentando. Es decir, el propio equipo tiene su propia escritura, su idioma binario, y este idioma binario hace su propio desarrollo tecnológico, a virtud del cual nos presenta a nosotros el conjunto de letras e imágenes que podemos ver, observar e interpretar. Pero esta es la escritura propia del sistema binario, del documento electrónico. Pero no podemos decir que por ese motivo sea diferente a cualquier documento tradicional, puesto que igual acontecería, si habláramos en términos generales, si se presenta ante un tribunal, un juez, un documento en un idioma distinto al propio, en este caso en un idioma distinto al español, al castellano, ya sea que se nos presente en inglés, francés, árabe o cualquier otro, chino, japonés, cualquier idioma distinto al nuestro, exigiríamos forzosamente que viniera acompañado de su traducción. La situación que sucede con el documento electrónico es que el documento electrónico que nos es presentado, o bien se nos presenta en una versión impresa del mismo, donde ya vienen los caracteres tipográficos que podemos leer, interpretar, y que en todo caso las partes pueden reconocer o desconocer, o se nos presenta en un medio tecnológico que puede ser transportado, que es la siguiente característica, por el cual memorias, por el cual nosotros ya podemos observar directamente el documento en la forma en la cual se encuentra contenido dentro del aparato tecnológico, dispositivo tecnológico que se utilizó para llevarlo ante la justicia. Eso es lo que se presenta con los documentos electrónicos. Entonces decimos, sí, tiene esta similitud, que es la escritura, y la escritura tiene esas características propias que les acabo de mencionar. Cuando hablamos de la transportabilidad del documento, recordemos que cuando estamos hablando de la prueba documental dentro de la teoría general del proceso del derecho probatorio, hablamos de un apartado que se llama el continente y otro que se llama el contenido. Cuando hablamos del contenido, estaremos hablando de lo que mencionamos hace unos momentos, que es la escritura, lo que nosotros podemos ver o observar. Cuando hablamos de subcontinente es aquel mecanismo o objeto en el cual se transporta el documento para ser presentado ante el tribunal. Generalmente hablaríamos del papel. Pero en tratándose de documentos electrónicos, el papel ya queda reducido, puesto que no es la única opción. Es una opción dentro del documento electrónico presentarlo en papel, en la versión impresa, o bien también la versión tecnológica, el dispositivo que contiene el archivo a través de una memoria, en donde se transporta y se lleva de un lugar a otro un documento, a lo mejor sin necesidad de estar cargando tomos y tomos de expedientes, tomos y tomos de documentos, de archivos. Entonces, esta transportabilidad, vemos, también se da dentro del documento electrónico, presenta esa similitud y tiene las características propias, características que incluso pues, permiten una transportabilidad mayor sin necesidad de tanto desgaste al hombre ni tanto desgaste a nuestro ecosistema. Ahora, mencionamos la otra característica, que es la alterabilidad. Cuando hablamos de la alterabilidad de documentos, lo que se espera es que cuando se plasma un documento, quede una representación de lo que se dijo sin que pueda ser sujeto de una modificación a su contenido, para que se fijen situaciones que busquen permanecer a lo largo del tiempo. Sucede que estos documentos, de los documentos electrónicos, quienes aluden en contra del mismo mencionan que son fácilmente alterables. ¿Por qué? Porque pueden ser modificados. Bueno, en ese sentido, bien es sabido, uno puede ahorita a lo mejor quitar la forma en cómo estoy llevando esta presentación, hacerle algunos cambios y ajustes, si encuentro algún error lo haré, pero no hoy, lo haré después. Hacer estos cambios, y esta modificación es una versión distinta a la original. Obviamente es una modificación. La diferencia, y esta modificación que se da en el documento electrónico
no es distinta a la que se pueda presentar en un documento tradicional. ¿Por qué? Porque incluso el documento tradicional se presta o puede prestarse a ser sujeto de alteración, de modificación. Tan es así que por eso existe una regulación bastante más clara en cuanto a las reglas para objetar o impugnar un documento tradicional, las reglas para ello, las cargas de los plazos para ello. Situación que no sucede igual con el documento electrónico, y era por esto que genera la necesidad o la importancia de unos avances legislativos que vayan comprendiendo todas estas fases procesales del documento, de la prueba electrónica o tecnológica, al amparo dentro del derecho procesal. Y por lo mismo que decimos, puede ser sujeta a alteración, pero a diferencia de la alteración del documento tradicional, que tiene muchas veces que sujetarse a una apreciación pericial, la modificación que sufre un documento electrónico queda directamente grabada en el sistema. Es decir, se puede presentar el documento original y la modificación posterior, y ya el juez, en base a esa modificación, tomar las decisiones que considere oportunas, si la modificación altera o no altera, o qué representación o qué afectación conlleva esto dentro del propio procedimiento. Pero la alterabilidad, en cuanto que busca reflejar en la permanencia de las cosas una situación de hecho o de derecho, está, es decir, se refleja la situación de forma permanente a través del dispositivo tecnológico, como puede ser un lector de datos, como puede ser un libro físico, y se puede dar la modificación, y en cualquiera de los casos también está sujeta a reglas procesales o reglas de apreciación. Y entonces esto nos lleva a la otra similitud. Yo digo la similitud porque ya prácticamente no hay, hasta ahorita, de las características que hemos mencionado, no hemos encontrado, vemos que todas son similares, y las diferencias que se presentan entre uno y otro son propias del documento electrónico, pero es como si estuviéramos hablando de un documento público y un documento privado, es decir, ambos siguen siendo documentos y tienen sus propias diferencias en cuanto al tipo de documento que es. Igual sucede aquí con el documento electrónico que estamos platicando. Bueno, entonces vamos a la última, esta que es la copia o reproducción. Decimos, en el mundo analógico tradicional, pues obviamente existe la oportunidad de presentar una copia o reproducción del mismo, y a veces, las más de las veces es fácilmente identificable cuál es el original y cuál es la copia. Aquí, por ejemplo, lo que es en el sistema de justicia, se nos presenta su demanda original y se presenta su copia para el traslado. Fácilmente se puede identificar que el documento original es aquel que se encuentra firmado con firma original, y el otro es la copia. O bien, cuando es incluso la presentación en línea, ahora de las demandas en línea, pues la demanda que se presenta es la demanda directamente, es la original, y cualquier otra versión que de esta se presente o se realice, pues viene a ser la demanda o la copia que de esta se formule. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo esta situación de la pandemia que vivimos y la justicia digital que estamos aplicando aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León conlleva o repercute en estos implementos o esta justicia digital que se sigue implementando y que ha hecho que precisamente en el Estado de Nuevo León el sistema de justicia pues no se haya detenido, haya continuado atendiendo las necesidades de nuestra sociedad. Y esto es lo que se tiene que reconocer, que hoy por hoy el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de los esfuerzos que se han realizado por parte de quienes integran los órganos líderes del mismo, ha buscado continuar llevando un sistema de impartición de justicia a la sociedad, no obstante que vivimos bajo reglas de un confinamiento social o reglas que dieron cierto impedimento a la movilidad ciudadana, pero que nos permitieron a nosotros, a los jueces y a los justiciables, seguirse acercando unos con otros en búsqueda de esa aspiración de justicia que les mencionaba hace unos minutos. Entonces ya hablamos de características comunes a los documentos tradicionales y a los documentos electrónicos. Hablamos de esta reproducción de una cosa, la permanencia, su neutralidad de escritura. ¿Qué pasa si entonces en cuanto al documento electrónico? Bueno, si bien el documento electrónico, ahorita que lo mencionaba, de la reproducción o la copia del mismo es aquel que se contiene o se presenta, cierto también lo es que el original del documento es aquel que se llega a almacenar dentro del ordenador, de la memoria, del site en donde se realiza el mismo. Es decir, si nosotros realizamos, por ejemplo, un acuerdo judicial, el cual firma el juez, firma el secretario, nosotros lo publicamos, pero queda almacenado en el ordenador, en la memoria, en los sites
que tiene el propio Poder Judicial del Estado de Nuevo León para almacenar todos los documentos que han sido o están siendo autorizados por parte de los tribunales para permitir constatar o verificar cualquier su permanencia, su durabilidad, su continuidad, y de esta forma que sí, su inalterabilidad también. Entonces, a diferencia de que una copia de un documento físico puede ser trasladada físicamente de un lugar a otro, cuando hablamos del documento original, del documento electrónico, se inserta en esta memoria del ordenador, que para llevarlo de un lugar a otro nos exigiría llevar el equipo de cómputo completo o la memoria del equipo de cómputo o el ordenador o procesador de texto o de palabras, de datos, el site donde se encuentre este documento a quien se le quiera demostrar, y este traslado puede ser muy dificultoso y muchas de las veces puede ser que no esté en ningún lugar en donde está la persona creándolo. Puede ser que se almacene en un lugar distinto o una ciudad distinta, puesto que ahí es donde está vinculado el ordenador o el procesador o la memoria directamente del equipo que se está empleando. Por eso se da esta dificultad, pero no es que no exista esa versión original. La ventaja es que esta versión original puede ser trasladada de un lugar a otro con muchísimo mayor facilidad que lo que sería su versión física. ¿Por qué? Porque muchas veces bastaría descargar la versión original al equipo para remitirla o enviarla a través de un correo electrónico en ese archivo, y así a través de un sistema de red de internet el documento electrónico se iría del lugar donde nos encontramos a otro lugar, buscando así demostrar lo que se busca o lo que se pretende a la persona a quien se le quiere presentar. Esto nos lleva entonces, cuando hablar de este principio de equivalencia de soportes, ¿qué es este principio? Bueno, este principio lo que impone es el deber de que en un inicio no se establezca una diferencia o distinción alguna entre un documento, acto, contrato jurídico, ya sea que se celebre de forma electrónica o de forma tradicional. Lo vemos en el artículo 1708 del Código Civil de nuestro Estado, y nos impone precisamente darle igual reconocimiento a ambos documentos, al físico y al electrónico. Si igual reconocimiento deben tener estos documentos, entonces no podremos estar haciendo una diferenciación de inicio por la forma en la cual es presentado el documento. Por el contrario, el principio que aquí se enuncia nos obligaría a nosotros a darles igual trato, igual reconocimiento, obviamente respetando las características que les sean propias a cada uno de estos. Y la tarea difícil que podríamos platicar con ustedes es precisamente hablar entonces de las diversas etapas procesales de la carga de la prueba y la forma en cómo estas se vinculan, se encuentran o se llevan dentro del documento electrónico. ¿Cuáles son estas etapas procesales de la carga de la prueba? Bueno, es obviamente la anunciación, el ofrecimiento, la calificación, preparación, recepción, desahogo y valoración. Para recordar brevemente sobre las mismas, vamos a ver esto. El anuncio de una prueba se realiza cuando ésta se relaciona dentro de la exposición de los hechos sujetos al juicio. Ello generalmente sucede en la demanda o contestación. ¿Qué es esto? Que las partes al momento que van presentando los hechos de su exposición de demanda o su exposición de defensa en contestación, tienen la oportunidad, y digo que es oportunidad porque muchos no lo hacen, al hacer la narrativa, de relacionar su narración de hechos con los elementos de prueba que quieran presentar al juez para demostrar el hecho concreto que están relatando. De esta forma se anuncia la prueba en los hechos, no es propiamente el ofrecimiento, por eso es el anuncio. El ofrecimiento como tal, incluso dentro de las reglas del procedimiento, tiene un capítulo especial y tiene su enunciación aparte, y es precisamente el hecho de que las partes al momento de presentar sus pruebas lo hagan en las formas que señalan las propias leyes procesales. En el caso de, por ejemplo, el documento tradicional es presentando el documento junto con los escritos en donde se presentan o ofrecen los mismos. Y lo que menciona el código como reglas formales es haciendo la relación de en el apartado del ofrecimiento con los hechos y la forma en la cual este trascendería con el resultado de la decisión o de las pruebas.
Hecho el anuncio y el ofrecimiento, la siguiente etapa es la calificación de la misma. La calificación es el acto procesal por el cual la autoridad jurisdiccional admite o no una prueba, un elemento probatorio en concreto. Este acto lo lleva a cargo precisamente el juez. Y a virtud de esa calificación, si se llega a la admisión de la misma, se da en las siguientes etapas, que es su preparación, desahogo y valoración. La preparación es el acto en el cual el tribunal o el juez señala los actos y quién debe realizarlos para poder llevar a cabo la recepción o desahogo de una prueba en concreto. Y el desahogo es precisamente a través de las reglas de la inmediación procesal, es el acto por el cual el juez presencia de forma directa la recepción o desahogo de la prueba de que se esté hablando. Y la última de ellas es esta finalmente, que es la valoración, que es la actividad que lleva a cabo el juez analizando la prueba para determinar el grado de credibilidad, de convicción que le genera el elemento probatorio. Ahorita no hablo de la impugnación o objeción de las pruebas, puesto que ello lo platicaré más adelante por considerarlo un tema muy particular y de especial énfasis dentro de la plática que estamos teniendo. Entonces, ¿cómo se vinculan estas etapas dentro de los documentos electrónicos? Cuando se pretenden presentar estos dentro de un procedimiento judicial. Bueno, lo que podemos observar dentro del procedimiento judicial es que nuestra legislación señala que al presentarse un documento electrónico, bueno, al presentarse un dispositivo electrónico tecnológico de los que se obtienen al amparo del avance de la ciencia o de las tecnologías, se debe presentar junto con una copia certificada por notario para el traslado de ley, lo cual formaría parte de su legal ofrecimiento, es decir, el traslado. Obviamente el traslado forma parte de todas las reglas procesales dentro de las pruebas documentales, incluso a través también de los interrogatorios, a veces de los testigos en el procedimiento tradicional. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de imponer la necesidad de presentar una copia certificada para el traslado de ley del documento del dispositivo, voy a hablar del dispositivo, no del documento impreso, porque si se presenta un documento electrónico impreso, pues diríamos que se presenta un documento electrónico impreso en su copia, que viene a ser igual que su original, o el que es presentado ante el juez para su valoración. Entonces es prácticamente el mismo documento cuando tiene ese cifrado tecnológico. Cosa distinta cuando se presenta en un dispositivo electrónico en el cual se acompaña al juez, cuando se acompaña en estos dispositivos, algo así, porque puede ser una memoria USB, pero puede ser un disco compacto o cualquier otra que se quiera presentar. Pero bueno, se presentan estos dispositivos, entonces se tiene que presentar su traslado con una copia certificada del mismo. ¿Por qué aquí ya la ley viene enunciando esta diferencia? Bueno, pues la viene enunciando esta diferencia porque no te pide una copia simple, sino te pide una copia certificada. Creo que en principio por la época de la normativa legal. Y entonces ya se hace una distinción en el tratamiento legal al documento electrónico con el documento tradicional. ¿Por qué? Porque ya no se da este principio de equivalencia de soportes en donde se tiene que mencionar que tienen igual trato o reconocimiento, porque no tienen igual trato. ¿Por qué no lo tienen? Porque para uno voy a pedir copia certificada, que es la certificación. ¿Qué viene a hacer esta certificación? Pues viene a generar un gasto a la persona que lo quiere presentar ante el tribunal para pedir la certificación de la persona que se la va a realizar, que viene a ser generalmente un notario, un fedatario público. Este gasto pues es propio de la función notarial y es propio del pago del derecho por el servicio que se obtiene. Pero viene ya a dar un tratamiento diferente a algo que nos decía el principio que ahorita mencionábamos, debe tratarse igual. Por lo pronto, es parte de la regla del ofrecimiento, la necesidad o no del mismo tiene que valorarse precisamente al momento en que se presenta. En cuanto al ofrecimiento, ya mencionaba, pues, las reglas del ofrecimiento son prácticamente iguales y de la anunciación es un derecho de las partes y la calificación es si tiene o no esta vinculación con el tema del debate para ser aceptado o no como prueba. Para de ahí pasar entonces precisamente a la preparación. ¿Qué pasa con la preparación de los documentos electrónicos? Bueno, si decimos que es el documento impreso que se presenta ante el juez, que no es propiamente el documento electrónico, sino es la impresión del mismo, entonces esta impresión del documento es presentada y el juez podrá constatar o no la autenticidad del mismo o valorar el mismo en base a su reconocimiento o las objeciones que del mismo se formule. Pero ¿qué pasa con los documentos electrónicos que se presentan en dispositivos electrónicos? Puede ser, por ejemplo, ahora que estamos en esta época que les mencionaba que estamos viviendo, que
los acuerdos que están vigentes el día de hoy para operar la justicia a distancia señalan como regla general que las copias certificadas se entreguen en una versión digital, en una versión electrónica. Es decir, las copias certificadas de actuaciones judiciales, la ley los acuerdos generales nos dicen que se haga de manera preferente a través de forma electrónica o digital. Para esto, las partes que piden la copia certificada tienen que adjuntar el pago de derechos correspondientes y señalar la cuenta o el dispositivo que traerá o empleará para recibir estas copias, para que sean remitidas o sean entregadas las mismas. Y entonces, si estas copias certificadas a la postre quieren ser presentadas como elemento de prueba en otro tribunal, pues tendríamos que acompañar la copia certificada en la memoria USB, si así se obtuvo, y el traslado correspondiente, y si es el término de ley, con la certificación respectiva para su legal ofrecimiento o preparación. Y si esta va a ser apreciada, reproducir el dispositivo después ante el juez. ¿Cómo vamos a reproducir este dispositivo? Bueno, son las reglas de la preparación. El juez al calificar tendrá que señalar a la parte que presenta un dispositivo tecnológico la necesidad o la obligación que él tiene de acompañar al momento de su desahogo los equipos electrónicos o tecnológicos que sean necesarios para reproducir el archivo que se encuentre contenido dentro de estos dispositivos. Si es un archivo sencillo, pues a lo mejor no tiene mucha ciencia más que presentarlos. Y a lo mejor estos equipos pueden ser, no serían imprescindibles que se presentaran si el propio tribunal, a través de los equipos de cómputo y previa las autorizaciones de la Dirección de Informática, autoriza la reproducción del dispositivo dentro de los equipos de cómputo del propio tribunal. Ya en ese sentido puede obviarse en un momento determinado la presentación de estos equipos, pero sí sucede, sí, ¿qué pasaría si el día de su recepción no se puede visualizar porque no es visible bajo los equipos tecnológicos o computacionales con que cuenta el propio tribunal? En este sentido, la regla procesal y las cargas procesales es que la parte oferente es la que está obligada a acompañar y presentar al juez los dispositivos o los equipos o los implementos necesarios para reproducir el archivo que le es presentado. Es esta la regla de la preparación, esta presentación de estos equipos. Puede ser obviado o no en gran o mayor medida en cuanto pueda ser reproducido o no por el propio tribunal, pero también hay ocasiones en que, como les mencionaba, no todos los archivos pueden reproducirse. A veces se presentan estudios de laboratorio, estudios clínicos o médicos que tienen su propia aplicación, su propio programa, en el cual son presentados y son leídos. Y obviamente no se cuentan en todas las equipos computadoras con estas mismas presentaciones. Por eso la necesidad de que sí se cumpla esa regla cuando se sabe que el archivo tiene esas reglas especiales o particulares. Entonces, ya cuando es recibida la prueba, en la preparación se recibe por el juez y el juez hace la apreciación directa del dispositivo, ya puede reproducirlo directamente el día del desahogo para ver el contenido íntegro del archivo, del documento que le es presentado y validar si es un documento o qué tipo de archivo es. Ya de recibido por el juez directamente la prueba, pasamos entonces a lo que es la valoración o apreciación del documento electrónico. Y es aquí donde es el acto más trascendental del proceso. ¿Por qué? Porque todas las anteriores etapas están encaminadas precisamente a esto último, a crearle convicción al juez de lo que se le quiere demostrar o alegar. Y en esto es precisamente ¿para qué presenté yo una prueba? Para justificar que se tiene la razón en algo. Entonces, ¿qué grado de credibilidad tiene la prueba? Bueno, si decimos que el grado de credibilidad de la prueba es un documento electrónico, lo primero que tenemos que ver es si es un documento electrónico, lo podemos catalogar como público, lo podemos catalogar como privado o tiene que ser catalogado como aquellos que se obtienen bajo el amparo de los elementos de prueba del avance de la ciencia y la tecnología. Todos estos obviamente con sus propias diferencias. Entonces, ¿cómo resolvemos esta incógnita? ¿Cómo decimos que estamos frente a un tipo u otro tipo? Si decimos que el documento electrónico fue creado al amparo de una normativa legal o una norma de orden público, entonces podemos afirmar que el documento electrónico fue creado con caracteres públicos, puesto que lo autoriza su creación y elaboración y reproducción una norma de orden público, como puede ser y como es el caso de las actuaciones del tribunal virtual cuando están estas certificadas, o incluso el contenido de las audiencias orales, así como las actas propias del registro civil, que vienen en estas versiones electrónicas.
Y en estos casos, el tratamiento y la valoración del documento público es prácticamente igual, del documento electrónico es prácticamente igual que del documento público, es decir, tiene ese mismo tratamiento. No, así no sucede igual en todo esto en cuando hablamos frente a un documento privado. Pues el documento privado, que es aquel que se crea fuera del amparo de la normativa legal por los particulares, entonces, además de las reglas propias que se hayan realizado para los propios documentos privados, que es inherentes a su reconocimiento o objeción, el juez o tribunal tiene que ver, validar o verificar el mecanismo empleado para la creación del documento electrónico. ¿Qué es esto? Pues verificar si en la creación del documento electrónico se utilizó algún sistema de firma digital avanzado o simple, o bien ninguno de estos, y si la creación del documento o el acto obedecía a ciertas reglas impuestas por las costumbres o por las propias partes, en un acto previo o diverso, como puede ser en contratos de intermediación bursátil, en donde a lo mejor una orden se da a través de correo electrónico, pero se da a través del correo electrónico porque un contrato previo así lo autorizó, es decir, porque el contrato de intermediación autoriza que las órdenes para la intermediación bursátil se den a través de mensajes de datos o de correos electrónicos o a lo mejor incluso hasta de llamadas telefónicas, según lo que se haya considerado o las reglas de confianza que se establezcan entre sus intercomunicadores. Todas estas reglas cobran especial relevancia precisamente para valorar y validar si es creíble o no, o es válido o no el documento electrónico que se presenta, porque puede presentarse el correo electrónico sin su precedente, que es el contrato que le da origen a la comunicación, es decir, que autoriza el empleo del correo electrónico como un medio de comunicación oficial entre los particulares. Entonces, esto, cuando no tenga este reconocimiento de firma de digital avanzado o simple, sí trae un reconocimiento previo, pre-autorizado y reconocido por las propias partes, lo cual debe ser apreciado por el tribunal y ya el juez valorar precisamente este reconocimiento y este implemento como un documento privado o un documento que se tiene al avance de la ciencia y la tecnología. Debiendo hacer mención especial, ya en nuestra propia legislación señala en el Código de Comercio que puede ser que haya certificadores de firma electrónica y el hecho de darse un certificado de firma electrónica no conlleva por sí mismo que el documento sea público. Lo que conlleva es precisamente que se hizo al amparo de un reconocimiento de un certificado de firma electrónica. Hago especial mención de esto porque se señala que puede ser certificadores de firma electrónica, hablan de notarios y de corredores públicos, pero no por el hecho de que se haya realizado así, significa precisamente que el documento venga comprendido con carácter público. Pues, ¿qué? Porque el acto de certificación de la firma digital lo hace el notario, pero lo hace fuera de la ley del notariado, no lo hace al amparo de la ley del notariado. Es por eso que existe esta diferenciación. Y quedan así el resto de estos dispositivos o documentos electrónicos al amparo de la tipología que les puede corresponder. Es decir, si ya no fue un documento electrónico público, no fue un documento electrónico privado, queda en el resto. ¿Qué sucede con este resto? Bueno, muchas veces, por ejemplo, ahorita ustedes si utilizan el uso de las tecnologías o donde estén llevando a cabo, viendo esta plática, pues tuvieron que haber aceptado los términos y condiciones de la aplicación en la cual estamos todos aquí presentes. ¿Y qué es aceptar los términos y condiciones? Generalmente nos ponen los términos y condiciones del contrato, del uso del servicio, del uso de la aplicación, incluso el uso de nuestros datos personales y de la información que compartimos a través de todas estas aplicaciones. Y las más de las veces nosotros las aceptamos sin poner muchas condiciones. ¿Por qué? Porque tampoco se está dialogando. Generalmente son impuestas y si quieres usarlas, se aceptan, y si no quieres usarlas, simplemente pues, no hagas uso de la aplicación. Son estos contratos de adhesión, pero bueno, en este sentido, a lo mejor no existe propiamente la voluntad, pero existe el uso de la tecnología y la aceptación implícita que se está realizando para aceptar los términos, condiciones, uso de datos y información que estamos todos compartiendo en este momento. ¿Por qué? Porque estamos confiando precisamente en estas herramientas tecnológicas, en esta sociedad que va en búsqueda de un fin bueno y un fin común. Y todos estos intercambios de información digital, electrónica que estamos viviendo, que estamos aceptando, con la cual estamos conviviendo, lo hacemos al amparo de estas herramientas que pueden ser en materia de inconformidad por cualquiera de nosotros o de ustedes,
en caso de que se presente alguna circunstancia que así los orille y acudir a los tribunales en búsqueda de esa aspiración de justicia y al amparo de estas implementaciones electrónicas o tecnológicas. Entonces, todo esto es relevante para ver estas diferenciaciones. Y pasamos entonces ya a lo que nos lleva al tema que les decía yo que debemos valorar con especial escrutinio, que es la objeción y impugnación de estos documentos electrónicos. Obviamente, como un acto procesal, todos están sujetos a su temporalidad, su regulación y su decisión. ¿Sí? Hablando de la temporalidad, regulación y decisión, voy a hablar de lo que es propio de los documentos. Un documento electrónico, físico, tradicional, puede ser objetado de diferentes formas y según la forma en cómo se objete es el tratamiento que llevará a la objeción y su regulación y a la postre decisión y la trascendencia de la decisión. ¿Por qué? Porque se puede objetar un documento vía acción pidiendo la nulidad del mismo y entonces la materia del proceso es precisamente esa. Y la objeción puede ser la objeción directa del documento electrónico, la nulidad del documento electrónico. Entonces, esa sería la primera, vía acción, para demeritar plenamente la validez del documento. Puede ser vía excepción, esto es al dar la contestación. Al dar la contestación lo que se buscaría es demeritar la eficacia del documento respecto a las partes que están actuando dentro del proceso y es produciendo efectos de cosa juzgada. Y el último de ellos es vía objeción de la prueba, que es la última de ellas que generalmente se da. Puede darse en la propia contestación o en los escritos de la litis cuando hay réplica dúplica, pero la regla procesal es que se dé o en el acto de la audiencia en la cual se admite la prueba hablando de procesos orales o 3 días después de que fue admitida la misma, hablando de procesos tradicionales. Presentada la objeción, obviamente tiene que darse la garantía de defensa. Si es vía acción, vía excepción o vía objeción, cada una tiene su propia regulación para respetar la garantía de audiencia entre las partes actuantes. Y a la decisión, en cualquiera de los casos, ya sea en acción, excepción o vía objeción, en cualquiera de los casos dentro de nuestra regulación procesal, estas objeciones y impugnaciones se deciden en la definitiva. Pero, ¿qué sucede entonces con todas estas objeciones dentro de los documentos electrónicos? Bueno, lo que tendríamos que ver es precisamente si se objeta un documento electrónico, si el documento electrónico objetado tiene esta validez o esta validación original, esta firma digital avanzada que nos permita validarlo a través de otros implementos, otras herramientas, pues entonces a lo mejor tendríamos que ver que la objeción se circunscriba precisamente a validar la autenticidad o no del documento. Lo que pasa cuando realizamos el cotejo con su original. Es decir, ¿qué pasa cuando hacemos un cotejo con su original? Pues agarramos el documento que es presentado vía prueba, nos vamos al protocolo o al archivo de notarías o al archivo de registro y validamos que el documento constate con el que es presentado, o bien en qué parte no se constata o no se confirma. ¿Qué pasa entonces con el documento original? Pues entonces la cadena original del documento la validaríamos en la aplicación que nos es presentada. Generalmente, por ejemplo, si es más adelante les voy a mostrar algunas páginas de internet donde se pueden validar documentos. Validamos estos códigos, estas claves alfanuméricas para verificar que efectivamente el documento que es presentado sí corresponde a su original que está en la memoria de la página que certifica o que confirma la existencia de los mismos. Si es así, tiene esta firma de cadena original, pues a lo mejor podemos obviar la necesidad de una prueba informática. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con estas pruebas informáticas? No porque estén mal, no. Lo que pasa es que en los procesos, en la medida en cómo se vayan implementando más cargas a las partes, los hacen más gravosos. Entonces, una pretensión de aspiración de justicia que en origen es gratuita para todos, va imponiendo cargas procesales económicas a las partes y que van dando más ventajas a quien tiene mayor poder adquisitivo, mayor poder económico frente a quien no lo tiene, para de esta forma aprovechar esta diferencia o discrepancia en factores socioeconómicos dentro del sistema judicial. Por eso tendríamos que ver que la obligación de precisar objeciones a través de pruebas periciales de implementos informáticos sea cuando estrictamente sí es necesario. ¿Por qué? Porque si hay otros implementos que nos pueden ayudar a validar el origen o el original del documento, o la autenticidad del documento, o la inalterabilidad del documento, deberíamos de buscar que fuesen estos de manera preferente a aquellos otros que impongan cargas procesales, cargas económicas a los justiciables que les alejen de esa aspiración de justicia. Por eso sería
importante esta regulación. Y entonces, de los documentos que tienen esta validación, validarlos. De los que no tienen la validación, pues entonces ver qué otros implementos, qué otras herramientas se utilizaron para su creación. Si fue al amparo de estas firmas electrónicas o al amparo de un reconocimiento previo de las partes, al amparo del uso, al amparo de los usos o costumbres propios de la transacción de que se está hablando. Por eso es importante que cuando estamos hablando de las objeciones impugnaciones de documentos electrónicos, que se haga especial énfasis en la regulación de las cargas procesales que pueden corresponder a uno y a otro, y también de las diferencias o distinciones que puede haber entre un tipo de documento que contenga una cadena de validación, una firma electrónica avanzada, y aquellos que no la tengan, y cómo poderlo validar o no, para de esta forma pretender que la justicia sea más cercana. Decimos, pues es como si presentáramos unas copias certificadas de un proceso judicial en otro, y se presenta en este dispositivo USB. Bueno, si el dispositivo USB sufrió una afectación o alteración que de alguna manera pudo no haber alterado el contenido de las copias certificadas que son presentados, obviamente la otra parte puede denegarles esa eficacia, ese valor, y objetarlas. Pero o el propio juez puede reservarse el derecho de pedir el original o constatar su original si la inspección del expediente, si lo considera necesario. Pero sí, de manera general, ir buscando que sea más accesible, asequible para las partes la aspiración de justicia. Aquí es de lo que estaríamos hablando de la cuestión de impugnación de estos documentos electrónicos. A continuación, lo que voy a hacer es presentarles a ustedes algunos criterios relevantes que nos ayudan en el manejo estudio de los mismos. Aquí voy a tratar de verlos en la forma más condensada que pueda. Dice este primer criterio, y este creo que es muy especial, muy relevante en la forma como nos estamos llevando aquí el sistema de justicia. Los documentos digitalizados que se ingresan como pruebas al expediente electrónico en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional debe considerarlos como si se hubieran presentado en su versión física, sin perjuicio de que puedan ser objetados por las partes y excepcionalmente, antes de meditar su valor probatorio, requería referente el documento fuente. ¿Qué sucede entonces con nosotros, con esta justicia digital, esta justicia en línea, estas demandas en línea, demandas de promociones electrónicas, promociones virtuales? Bueno, sucede precisamente este principio de equiparación, de reconocimiento de soportes, en donde vemos precisamente que le teníamos que dar igual reconocimiento al documento digitalizado, pues se menciona presentado en su original, y obviamente con la reserva de la facultad de poder de exigir y pedir el original a su presentante, o bien el derecho que tenga la otra parte de negarlo o objetarlo, impugnarlo. Pero en principio esta tesis nos obliga, así como nos obliga también el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura del Código Penal del Estado de Nuevo León, a darle este reconocimiento a los documentos que presentan las partes de forma digitalizada como si fuese su original. Entonces, esta digitalización nos orilla a ese reconocimiento. Esta digitalización es muy relevante y a la postre puede generar incluso que en cierto tipo de asuntos pueda llegar a desaparecer el expediente físico, generando ello un gran ahorro de insumos, materiales, tanto para el orden público, para la administración de justicia, pero obviamente también para la propia naturaleza o para el propio medio ambiente, en la medida en que se haga menos gasto de estos insumos. Bueno, siguiente, lo que les decía antes. Documento electrónico, si cuenta con cadena original, sello, firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena. Es decir, cuando el documento tiene esa cadena original, esa clave alfanumérica al final del mismo, que hace la validación de que fue firmado, en este caso por nosotros, por los jueces y el secretario, esa cadena original confirma que el documento tiene una eficacia probatoria plena, y es decir, lo equipara plenamente a este tipo de pruebas, y entonces quien lo niega tendría que justificar que no es así, no es contratable, no es real, no es auténtico ni veraz. Esta tesis que nos habla un poco, dice, de documentos y correos electrónicos, su valor en materia mercantil. La tesis contiene varios puntos importantes. El primero de ellos es que la equivalencia de soportes, es decir, que no por el hecho de que un documento se presente en forma física o electrónica tenga que tratarse diferentes. El siguiente punto, que el hecho de que un documento se presente sin la cadena original, sin la firma electrónica, no por ello debe demeritarse, sino entonces de acaso debe ser prudente o cauteloso en la valoración del documento, pero no ser desestimados por ese solo motivo.
y precisamente lo que se mencionaba aquí, para evitar una pericial en informática que demuestre la fiabilidad del documento electrónico, pero que complique su ágil recepción. Entonces el juzgador puede consultar los datos técnicos reveladores de alguna modificación señalados en el documento. Lo que decía, si hay una versión original y hay una copia que modificó el original, generalmente la copia va a tener una versión o una modificación de fecha posterior o distinta a ese original y ya es constatable. Entonces, no es necesario directamente acudir en todos los casos a la pericial en informática, que hace a veces inasequible la aspiración de justicia que hemos mencionado y que es el fin que estamos persiguiendo. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Como decimos, la impresión de un documento electrónico es una copia de su original. ¿Qué es esto? Pues el documento impreso no es el original. El original es el archivo de donde salió esa impresión. Entonces, tendríamos que ver qué tipo de firma electrónica es el que se presenta y en base a esto, si es más fiable y qué tanta fiabilidad le corresponde y así su valor probatorio. Y precisamente una firma electrónica avanzada a través del amparo de un certificado de firmas electrónicas tiene mayor certeza, credibilidad y fiabilidad de aquellos que pueden ser una firma electrónica simple donde no se dio este certificado de firmas. Entonces ya sigue hablando que son varios puntos importantes de esa tesis y que cada uno es resaltable. Entonces habla aquí de el principio de equivalencia de soportes cuando existe la firma electrónica avanzada, cuando exista esta carencia de firma y que se objeto su autenticidad, que no se les conceda un valor similar, pero que en todo caso se vaya valorando conforme a todas las reglas que se presenten de la probabilidad de la autenticidad, la inalterabilidad del documento. Y en un dado caso, la pericial informática sí se da esa falta de fiabilidad o más bien confirma su autenticidad. Y ir decreciendo el valor del documento en la medida en que no tenga firma electrónica avanzada, no tenga firma electrónica simple o bien se presente como una simple transacción comercial o simple transacción electrónica sin un medio que lo pueda autentificar por sí mismo. Aquí ahorita ya estas son las páginas que les mencionaba hace unos momentos. Son páginas de internet, aquí cada una que se menciona. Esta es del SAT, esta es del Registro Civil, esta es propiamente del Tribunal, y este es un directorio de la Secretaría de Economía para proveedores de certificados de firmas electrónicas. En ese sentido, cada una de estas páginas de internet, las pueden consultar libremente, o en caso de que ustedes lo requieran, y pueden así validar facturas que se presentan entre particulares, actas del registro civil, actuaciones del propio del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en sus diferentes aspectos, tanto oficios electrónicos, copias certificadas, acuerdos, sentencias, todo tipo de documentos que se expedido por el Tribunal en forma electrónica puede ser validado a través de esta página de internet visible y asequible para todos. Entonces, y aquí el último es el directorio en donde se mencionan distintos proveedores de servicio y cada uno obviamente pues tendrá su prestación o su certificación y la forma de validar el documento propiamente dicho. Es aquí como se menciona, puede darse una graduación, un reconocimiento al documento electrónico como ahorita lo estamos manejando, como la justicia digital nos está llevando a observarlo, valorarlo, implementarlo. Pero lo que estamos todavía viéndonos carentes es de una regulación completa que dé mayor certeza y seguridad a quienes se ven inmersos dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que se buscaría es que precisamente que el grado de discrecionalidad o de interpretación legal que pueda haber entre un juez y otro juez o de un tribunal a otro tribunal sea el menor posible para dar mayor certeza, seguridad y tranquilidad a las partes de las transacciones de la vida social que ellos están llevando a cabo en su vivir ordinario. Es esta la relevancia. Ahorita a lo largo de esta plática vimos diversas reglas, diversas formas en las cuales se manejan, se obtienen, se valoran los documentos, se presentan sus objeciones, sus inconformidades, incluso cómo, aquí les digo, cómo pueden validarse en algunos casos de forma sencilla, sin necesidad de agotar mucho lo que es el sistema de justicia. Y todos y cada uno de estos pues, hacen más asequible el acercar la justicia a la sociedad, como es la justicia digital en línea que hoy por hoy estamos viviendo todos.
Espero que esta plática haya sido de su interés, de su agrado. No me voy a extender ya más. Les agradezco mucho a todos por su atención y el tiempo que han estado aquí con nosotros, y que tengan ustedes un muy buen día. De nuevo, gracias a las autoridades del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a nuestro magistrado presidente, así como a los consejeros de la Judicatura y a los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado. Muchas gracias a todos ustedes. Buen día.